Entonces a las 11, 12 de la noche no podía dormir y me iba al hospital y le decía la pata de su cama: levántate, vamos a pasar visita. Doctor, están durmiendo los pacientes. Levántate, vamos a pasar visita. Se levantaba y a las 4 despertaba, ¡plap!, despertaba. Entonces, ¿con quién me tenía que hacer pagar? Con garantía, ¿no? Vamos, pasar visita, ya están tus evoluciones. Vamos, dormido así con sus historias. Y hacíamos, éramos dos, hacíamos una semana de turno uno y el otro otra semana. O sea, como yo ya una semana no dormía, la otra semana estaba acostumbrado a estar despierto. Entonces pagaba los platos rotos. Entonces, pero era así, y él, a ver, que se vaya a quejar al jefe. Ay, que debería de dormir flores. No, o sea, no existía eso. Y el jefe yo estaba avalado por el jefe porque le dijo: si tú quieres ser urólogo, vas a estar 6 meses en el hospital sin salir, ni sábado ni domingo. Entonces, de R2, sí o sí tenías que hacer 6 meses en el hospital, día y noche, conocer todo el hospital, porque pasabas piso, visita, y él tenía que saber qué pacientes había en piso, ¿no? Que es de medicina interna y otras especialidades. Entonces, sí o sí, para eso, ¿qué tienes que hacer? Ir en el hospital, ¿no? Entonces, pero ahora no, tú les dejas así y te llega, ¿no? El ahí llamada de atención. Bueno, vamos a empezar imagenología. Bueno, vamos a hablar de las ventajas de la radiografía. Actualmente todavía la solicitamos. ¿Por qué? Porque la tomografía tiene mucha radiación, demasiada radiación. Entonces, eso hace que sigamos limitados a seguir dependiendo de una radiografía. No en todos los casos. Hay cálculos que podemos observar en una radiografía y hay cálculos que no los podemos observar. Entonces, ¿conocen el arco en C? Sí. ¿Saben qué es arco en C? ¿No? Sí. ¿Qué es el arco en C? No, usted no. ¿Qué es el arco en C? Lo vimos el miércoles en la práctica. Ah, el doctor ha visto por qué ese es el arco en C. El arco en C es un equipo que nos produce una radiografía en tiempo real. ¿Ya? Una radiografía que tiene mayor radiación, ¿no? Sí. Entonces, tiene mayor radiación. Y al tener mayor radiación, obviamente, todo se termina irradiando. Pero ustedes ven en el tiempo real, o sea, si lo disparan, algo se llama porque es una C, ¿no? Entonces, ustedes disparan y ustedes meten su mano y se ve ahí la mano, ¿cierto? ¿Alguna vez han descargado la aplicación radiografía con tu celular o no? ¿Quién se ha hecho tumbar? Ah, no, todos los que se reían se han hecho tumbar, yo me he hecho tumbar. ¿Ya? Descargas una radiografía, o sea, descargas, ¿no?, la radiografía en tu gorra, ¿no? Su gorra de ahí atrás. Entonces, descargas en la aplicación, descargas, y cuando tú quieres saca la radiografía de tórax, apretas y le muestras a tu compañero y te sale un dibujito así. Pero te lo hace en tiempo real. Entonces, ustedes, cuando estás funcionando, estás sacando, estás haciendo una cirugía, entonces disparamos y de acuerdo a eso acomodan los huesos. Y ahora usamos traumatólogos, los huesos, como están haciendo, para que esté recto. Entonces nosotros usamos para hacer funciones en el riñón, después para hacer contrastes. Enseguida vamos a ver que los contrastes, se dispara el contraste, se echa el contraste y se va pintando las vías urinarias. Entonces para eso lo usamos. Entonces, el arco en C sí tiene bastante radiación, pero también su imagen no es buena, ¿no, doctor? No es buena su imagen. Entonces, solamente vamos a ver cosas que realmente se vean en una radiografía. ¿Sí? Igual, incluso menos, porque se ve más blando, ¿no, doctor? Doctor. Dependiendo de la densidad del que le dé al doctor. Ahorita ya los arcos modernos ya
ya tiene más penetración, pero sí se ve casi como eso de... No, así sí. Entonces, si ustedes, antes nosotros, por ejemplo, para hacer evaluación, cuando operamos cálculo, a mí mucho no me gusta usar la radiación porque hemos tenido profesores, claro, en esa época seguramente disparaban más radiación. Entonces hemos tenido profesores que están actualmente y han muerto con aplasia medular, cáncer de médula, entonces un montón de cánceres que acá no se veía y obviamente que se los han llevado al exterior y en el exterior se muerto, ¿ya? Entonces, y todos dicen que disparaban todo el tiempo, trabajaban con radiación, o sea, imagen, ya imagen, porque suena el aviso cuando estás radiándote y nunca, 1, 2, 3 horas trabajaban con radiación casi continua. Imagínense todo ese tiempo a radiación, ¿no? Produce cáncer de córnea, ¿no? Cáncer de córnea, cáncer óseo, entonces, por eso no trabajamos. A mí no me gusta pedir tomografía, que he tenido varios pacientes. El otro día hemos operado a una paciente con cáncer, era una paciente diabética, ya un factor, obesa, otro factor, y un cálculo en riñón o piuria franca, ¿no? Y además era monorrena, o sea, solamente tenía su riñón derecho, y aparte de monorrena, hizo insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cálculo se impactó en unión pielureteral, se impactó, entonces se llenó de pus, hizo una pielonefritis infisematosa. La pielonefritis infisematosa es una infección dentro del riñón donde se produce pus, pero también produce, su nombre lo dice, gas. ¿Ya? Entonces hay gas y todo, entonces le digo, mire señora, muy probable que tengamos que hacer una nefrectomía, pero en primera instancia le plantearíamos un cáncer de doble roto. No, doctor, no quiero. Bueno, está bien, lo firman, viene la IA y me dice, doctor, quiero pensar, ya está bien. Era el sábado, domingo, no iba a decir, ¿quiere operarse? No, lunes hoy, señora, ¿quiere operarse? No, ya está bien. Al día siguiente viene y me dice, ¿por qué quiere operar a mi mamá? Porque, no sé, tiene una piedra, le explico y me dice, no quiero que se opere mi mamá. Quiero hacerle otra tomografía de control para ver en qué estamos antes de operar. Entonces, no es una ecografía, ¿no? Donde le puedes decir, no, pero señor, le explico, le está sometiendo a radiación, su mamá es mayor de edad, y pedirle una tomografía solamente por complacerlos a ustedes, no va, ¿no? Entonces, quiero que venga otro urólogo. Viene el urólogo, familia muy atrevida, ¿no? O sea, no, que usted no quiere hacerle la tomografía, está encapuchado de no hacerlo. Señor, ¿cómo le va a hacer la tomografía? Si vemos, sus leucos estaban en 8.000 a su ingreso, y después el segundo control 20, el tercer control 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está nomás con su proceso infeccioso, ¿no? Entonces le habían iniciado INTD, todo, y no, usted está encapuchado. No, señor, pero mire, vamos a terminar con una nefrectomía. No creo que quiera terminar con una nefrectomía, es monorrena, va a terminar con diálisis. No quiero. Ustedes no quieren hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. No, rechazan cirugía. Al día siguiente había otro urólogo. Debería decir lo mismo, que era su amigo. Al día siguiente, bueno, doctorcito, vamos a hacer lo que usted crea conveniente. Nos han dicho que usted es bueno, ¿no? Entonces hemos terminado haciendo y ha salido pues cualquier cantidad, ¿no? Del riñón. Gracias a Dios se ha salvado porque era monorrena. Atrófico, totalmente atrófico, creo que medía 2-3 centímetros el riñón izquierdo. Entonces, no se podía pedir una tomografía porque ellos quieren, ¿no es cierto? No se puede pedir una tomografía. ¿Por qué? Porque yo, después de que le he colocado su catéter, tengo que evaluar cómo está yendo. Entonces, yo prefiero sacarle una vez que le he resuelto su problema para ver un seguimiento cómo está yendo, ¿no? Entonces, les explico eso. O si tenían tomografía, obviamente no les dijo que no nos compete, ¿no? Hacer eso porque no está y radiografía. Entonces la radiografía sí nos sirve, ahí tiene ventajas y limitaciones. La ventaja se lo hace en todo lugar. Casi todas las clínicas de 10, 9 deben tener radiografía. Entonces es fácil acceso por el costo, está entre 60, 100 bolivianos, ¿no? 60, 100 bolivianos, incluso a veces informadas más a ese costo, y es fácil de acceder a una radiografía.
las limitaciones, como decía, los equipos antiguos, el doctor decía, los equipos antiguos obviamente no tienen tanta penetración, ¿no? Entonces las imágenes no son tan claras como se ven. Y otras de las limitaciones, hay cálculos que son radiopacos que se ven en la radiografía y hay cálculos radiolúcidos, ¿no? Los radiopacos son los de oxalato de calcio, fosfato de calcio, los cálculos de fosfato monoaminoácido, que son los cálculos de estructura. Y los cálculos radiolúcidos, los que no se ven, son los cálculos de cistina y los cálculos de ácido úrico. Entonces, por más que sean grandes, ustedes no la pueden ver en la radiografía, ¿ya? Entonces, para eso sí o sí tienen que pedir una tomografía, ¿sí? Entonces, dentro de eso está su limitación. Además que a veces también te las toman y están mal tomadas, ¿no? Entonces, mal centradas, mal penetradas. Entonces, mal penetradas significa que están así, medias blancas o media negra, ¿no? Y que juegan, ¿no?, con miliamperes kilovatios, ¿no?, que es lo que hacíamos los expertos, era medir lo que les decía hace rato, que era lo que nosotros calibrábamos de acuerdo a la distancia del paciente. Ahora son digitalizados, entonces es mucho más fácil, ¿no? Los equipos de radiología son digitalizados, entonces son más fáciles de manejar. Y eso, para que ustedes tomen una radiografía tienen que ver rebordes, partes blandas, rebordes costales, crestas ilíacas, y abajo tiene que estar con la sínfisis del pubis y arriba con la décima costilla, ¿sí? Esos son los ángulos que ustedes tienen que tener para que hagan una buena evaluación, ¿sí? Eso es una placa bien centrada. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos abdominopélvica. Abdominopélvica te va, desde ese sector vas a poder ver las siluetas renales y abajo vas a poder ver la vejiga. Entonces, por eso tiene esos límites, ¿sí? ¿Preguntas de eso? Sería antes o posterior, ¿verdad? La radiografía abdominopélvica, bueno, yo tengo un hemopédico, todos sufrimos de recordar, bueno, algunos más que otros. Entonces, cuando piden una radiografía para pulmones, evaluación cardíaca, su evaluación cardiológica, piden cardiopulmonar, ¿no es cierto? Entonces, la P, ¿no?, pulmonar. Entonces, la P es póstero-anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué significa póstero-anterior? Que está entrando de posterior hacia anterior, ¿no? Y en las radiografías para cólicos renales tenemos abdominopélvica, ¿ya? Abdominopélvica, antero-posterior, AA, ¿ya? Antero-posterior, abdominopélvica, que son mnemotécnicos que yo me acuerdo con eso, ¿sí? Porque a veces te agarro la duda, entonces AA son sus mnemotécnicos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque está entrando, los rayos están entrando de adelante para atrás, antero-posterior, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está bien, no? ¿Doctor? No se lo estoy charlando, ¿no? ¿Cuál usan ustedes más? El Longiray, el 350. Ya. Nosotros usamos eso, También. ¿ya? Que es supuestamente el mejor, ¿no? Solamente que es el costo, ¿ya? Se está utilizando. ¿Ya? Entonces, ultravis son medios de contraste yodados, ¿ya? Recibirán los contrastes yodados, ¿no? Hidrosolubles, ¿sí? Cuanto más hidrosoluble es, tiene menos daño renal. Cuanto más hidrosoluble, menos daño renal. ¿Por qué? Porque se va a eliminar más rápidamente, ¿no? Entonces no lo vas a tener tanto tiempo a nivel renal, entonces no te va a dañar tanto el riñón. Cuanto más hidrosoluble, por eso, menos daño renal. Este es el mejor porque supuestamente causa menos efectos adversos. Los efectos adversos, cuando se hace una tomografía, o generalmente cuando se hace una tomografía con contraste endovenoso, los pacientes te refieren muchas molestias, ¿no? Entonces, obviamente va a depender también del medio de contraste que te van a administrar. No sé por qué, pero en la caja, no sé, sabemos que usan ya, pero no sabemos, creo que no sé cómo vamos a administrar algo solamente para cuidar el contraste. De 10 pacientes, 2 te deben hacer malestares, como cefalea, malestar general, desesperación, disneas y esas cosas, entre otras complicaciones.
Pero en otras instituciones públicas que he estado, de 10, 8 o 7 tienen malestar. No sé por qué. Muchas veces se va, doctor, porque digamos, en este último que usted mostró, antes se utilizaba el 300, que era un ml por kilo peso que debía inyectar. En este nuevo tenés que inyectar 0,5 por kilo peso. Muchas veces agarran y ven el frasco de 100 y se convierte en 100, digamos. Entonces eso provoca una... Entonces, sí, porque no sé, también no sabemos cómo compran. Está grabado, ¿no? Ya, igual. Las instituciones públicas estamos mal, o sea, como país realmente estamos mal. Ya, o sea, todos entran a robar. Todos, o sea, institución pública que entran a robar. Discúlpenme los que tienen familiares políticos, ¿ya? O sea, nadie quiere trabajar por el bien de su país o por el bien de su familia o por su bien, nadie. Ya, entran lo primero que está en su mente es entrar y decir cuánto me corresponde. Ya, o sea, lo primero. No, pero te voy a traer, no sé, un Lamborghini que va a ser una peta, pero va a estar disfrazada de Lamborghini. No importa, no traerlo y cobrarle como el Lamborghini, subirle más bien. ¿Ya? O sea, se está fijando en cuánto va a sacar de eso en vez de que se fije que realmente sea un Lamborghini, porque alguna vez él lo va a usar. ¿Ya? Entonces, no se están poniendo a pensar eso. Entonces, mientras robas, mejor. Cuanto más sacas, es menor. Entonces, en algunas instituciones públicas puede ser que, por decir, sea un frasco de una Bayer y no sabes lo que le estás poniendo. ¿Ya? Entonces, en muchos lugares no se controla. Por ejemplo, recién me enterado que en una institución pública vienen los colegas y cobran por cirugía, que no debería ser. O sea, realmente pues estamos mal, mal. O sea, al pobre le estamos volviendo más pobre, o sea, mal, da asco, ¿verdad? ¿No? Entonces, y no puedes trabajar así. O sea, si se dan cuenta, hay tanta cochinera en la institución. ¿Ya? Entonces, realmente no sabes lo que le estás poniendo. Capaz le estás colocando uno que es de Bayer, que realmente lo están controlando y todo, o capaz le están colocando una de Bayer que ha sido, no sé, mezclada o algo, no sabes, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿ya? Y hemos visto muchos casos en los que, a mí me tocó pasar por un amigo que su papá se ha internado en un hospital público de los grandes, ¿ya? De acá de la gobernación, y viene un médico y le dice, sabes, acá hacemos tomografía, pero no hay medios de contraste. Entonces tienes que, si quieres comprar en la farmacia, vaya a preguntar cuánto cuesta y nos avisa. Va y le dice el paciente, o sea, todo trabajado, porque él todos los días pide eso, no es que, había costado a 100 bolivianos, no. Entonces va y en la farmacia le dice 1.200, ya a mí cuesta 1.200, ya sabes, yo aquí tengo, te puedo hacer conseguir, medio de hecho contacto, de contrabando, 800 bolivianos, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántos son? 800, 600 bolivianos, ¿no? Entonces, sí, está bien, no, está bien, no hay problema. Cuando la institución la tiene, entonces tú indagas y dices, no, pero si aquí hay medios de contraste, entonces nunca le ha dado la receta para que vaya a la farmacia, la cambie y le vaya a dar, ¿no? Entonces a ese punto estamos, ¿no? O sea, realmente estamos mal. Entonces, pero todo esto es político, ¿no? O sea, no estoy diciendo no estoy diciendo que el más son sucios y los otros no, todos son cochinos. Si me ven alguna vez de político, puta, no, decepciones de vida. ¿Verdad? Es que el que no es maleante, yo creo, no sé, se hace. ¿Ya? Porque hay muchos ofrecimientos de para. Jefaturas a mí no me gustan. ¿Ya? Vale, me han ofrecido directora, administrador regional, tonterías así, no me gustan. ¿Ya? Porque sé que va más o menos por esas cosas. Complicaciones que pueden tener un medio de contraste, es lo que estábamos hablando, pueden dar complicaciones cardiovasculares, taquicardia, disnea, además puede tener cefalea el paciente, que son muy significativos, que lo tienen, es como si les estuviera dando una influenza, un dengue, si es que alguna vez les ha dado. ¿Ya? Entonces, esas características refiere el paciente. Toxicidad renal, sí, habíamos dicho que se va a eliminar por vía renal en
Entonces, cuanto más hidrosoluble, menos daño renal, ¿no? Si no es tan hidrosoluble, o es un contraste chanchito, ¿no? Chanchito, entonces seguramente va a tener más posibilidades de que nos haga una falla renal. Y reacciones alérgicas, escucha, es muy frecuente que los pacientes tengan reacción alérgica. Incluso pacientes que no tienen antecedentes de alergia pueden hacer alergia. Entonces hay que tener cuidado con la administración de los medios de contraste, ¿no? Siempre hay que tener a la mano epinefrina, hidrocortisona y esas cosas, porque sí hacen, y estar atentos si tú estás administrando medios de contraste, ¿no? Si alguna vez les toca trabajar en una institución pública. Pero esto cuando son contrastes endovenosos, ¿no? Entonces nosotros sí pedimos contrastes endovenosos en la urotomografía, en las urografías excretoras, pero también las usamos vía ascendente, ¿no? En el cual disparamos solamente por vía urinaria, que eso no causa ni toxicidad renal ni alergias, ¿no? Pero sí, si es que está vía endovenosa, sí, porque va a haber un filtrado glomerular, va a entrar al riñón para ser excretado, va a hacer esa filtración, entonces por eso puede haber daño renal. Lo que les hablaba, la urografía excretora. La urografía excretora actualmente casi ya no se la solicita. Es un estudio muy bueno. Yo lo sigo solicitando cuando es muy importante. ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen estenosis pielureteral, ¿no? La estenosis pielureteral habíamos dicho que hay un estrechamiento, ¿no? A nivel de la pelvis con el uréter cuando se une, pero ese estrechamiento es fisiológico. Y habíamos dicho que las estenosis son patológicas, ¿no? Entonces, a veces hay estenosis pielureteral de la salida de la pelvis con el uréter. Entonces, estas estenosis que se pueden producir no dejan pasar la orina, ¿no? Ahora, si ustedes los operan, muchas veces las pelvis ya no vuelven a su estado normal, no se vuelven delgaditas, ¿no? Entonces se quedan así abombadas, y tú, para que sepas cómo está yendo el paciente, le pides una tomografía, pero la tomografía es un estudio anatómico, no es funcional. Anatómico significa que le sacas sale la radiación y saca una placa, pero no te va sacando a cada rato, o sea, solamente saca en el momento que tiene que excretar, ¿no? Entonces, que más o menos es a los 10-15 minutos empieza a excretar el paciente. Entonces, se saca una tomografía, le meten medio contraste y ¡plá!, saca una tomografía. Entonces te va a mostrar una imagen tridimensional, todo, pero puede ser que hasta ese momento no esté ese riñón filtrando y no se esté pintando de contraste, ¿no? O se quede ahí. Entonces tú ves la estenosis, pero no sabes si el contraste después de eso ha pasado, ¿no? Entonces es un estudio anatómico que nos da que es muy bueno, pero no es funcional. Mientras esta urografía excretora sí es funcional. ¿Por qué funcional? No solo es anatómico, sino funcional. ¿Por qué? Porque es con arco en seco, ¿no? Entonces ustedes le están dando visiones continuas de cómo va a eliminar. Ustedes le administran el contraste y se ve cómo está ese riñón filtrando el contraste. Van a ver lo que va a ir descendiendo. Entonces ustedes hacen imágenes primero sin contraste, después, antes que le coloquen contraste, colocan contraste, le pueden hacer al minuto 2, al minuto 1, a los 5, 15, 30, 45 minutos, y si es que ese riñón tarda en filtrar, porque hay pacientes que tienen los riñones excluidos, que no están funcionando bien, entonces a veces los llaman a las 24 horas, 12 horas, para ver si es que recién está empezando a bajar el contraste. Entonces, si se dan cuenta, sí me permite hacer una evaluación de cómo está bajando el contraste. Lo que no se puede hacer en una tomografía, no le puedes irradiar, esa paciente que les contaba, no le puedes irradiar a cada rato, no le puedes pedir una tomografía en la mañana y otra en la noche, pero una radiografía sí. ¿Cómo se hace? Casi esto es lo mismo que una tomografía con contraste. Lo primero que tienes que hacer es un interrogatorio, tienes que saber si el paciente no es alérgico, si anteriormente le han colocado contraste, cómo lo ha tomado, si es que ha tenido muchos efectos adversos. Hay pacientes que tienen muchos efectos adversos por la taquicardia, cefalea, malestar general que tiene, entonces no quieren saber de una segunda tomografía, ¿sí? Con contraste. La preparación sí es diferente a una tomografía. La tomografía no necesita realizar un preparado, pero en esta sí. ¿Por qué? Porque es una radiografía, tiene menos resolución de imagen, y para eso tienes que tener un estómago que no tenga gases, que no tenga muchas heces. Entonces para eso les haces 3 días de preparación. El primer día les das dieta blanda, el segundo dieta líquida 2 y el tercero dieta líquida 1. Entonces de a poco le vas cortando, les dan simeticona, que la simeticona es para evitar la formación de gases, y les realizan
¿Alguno que me esté olvidando, doctor? Perdón. Eso hace, ¿no? Sí. 3 días, entonces los preparan 3 días, ya para que no tengan tantos gases y no se interpongan a las imágenes que nosotros estamos usando. Después se le hace una placa previa, administración del contraste, y es lo que les decía, ¿no? Al minuto, a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, y si quieren puede ser una placa post-miccional, o sea, el paciente va a orinar y después ustedes ven si es que no está reteniendo también orina en la vejiga. Entonces, de esa forma es funcional. Entonces, ¿cuánto nosotros pedimos? No para ver la anatomía. Entonces, fíjense que esta es normal, fíjense que está eliminando, ¿no? Fíjense que este es el riñón, va eliminando hasta vejiga. Este es un paciente que tiene un megauréter. Si se dan cuenta, acá todo esto es el contraste, pero acá ya no está pasando bien el contraste, hay una obstrucción, y de aquí para arriba está más dilatado, ¿no? De acá para arriba está más dilatado. ¿Por qué? Porque aquí tiene calcio. Entonces se sigue pintando muy tenuemente, pero acá ven que hay cálculos, varios cálculos, ¿no? Unas pelotitas más blancas, ¿no? Entonces se van pintando y está dilatado. Y además en este lado, fíjense, esta es una estenosis pieloureteral, ¿no? Hay una estrechez a nivel de este nivel que no está dejando pasar como esta imagen. No está dejando pasar como esta imagen, ¿no? Entonces está pasando más filiforme, más delgadito. Este es un paciente con trauma renal, también se hacía anteriormente, actualmente no es un método de elección. ¿Para quiénes manejan moto de pie? Siempre usen casco ya, o sea, en serio, siempre usen casco. ¿Han visto ese muchacho? Supuestamente ese muchacho, ¿saben, no? Porque que está internado, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Solamente ayer estaba hablando, su tío es arquitecto, es un amigo mío. Entonces ayer me contaba que su hijo, estoy hablando del trauma, pero me he pasado ya, pero es para concientizarles un poco. No salga, yo manejo moto, ya, tengo una Sport, una Harley, pero estoy en un grupo de mexicanos donde nos dicen, ¿no? O sea, a la esquina, no salgas ni a la esquina ni a comprar pan sin casco, ¿ya? O sea, y es tan real, ¿no? Vos piensas que es una cuadra, no me va a pasar nada, entonces no, es donde generalmente ocurren los accidentes. Este muchacho está haciendo una diligencia de su trabajo, le dijeron, ¿quién va a hacer, quién puede ir allá? Yo voy, ya. De una vez entonces, se subió a la moto, no se puso el casco, nada, se salió y miren quién pensó que iba a pasar eso, ¿no? Entonces, son desgracias que pasan, pero nunca salgan a comprar. A veces yo sé que quieren mostrar su moto y que están manejando ustedes, pero claro, o sea, porque es para eso, ¿no? Para mostrarse. O gente que compra un último modelo, está haciendo calor en Santa Cruz y saca su cabeza por la ventana, ¿no? Cuando no hay aire, ¿no? Y encima no le sacan sus plásticos de azúcar. ¿Ya? Entonces, ya, antes se solicitaba en traumas renales, ¿no? En traumas sospechas de vejiga, de traumas vesicales, pero actualmente no es un método de elección. Sí, si alguna vez no tienen una tomografía, tal vez le solicitarán una tomografía extractora, pero en ese caso, ¿no? Y fíjense cómo hay, le administró el contraste y hay fuga del contraste, ¿no? Este está bien, pero hay fuga del contraste. Solicitamos cuando el paciente tenía cuadros de hematuria, actualmente no nos ayuda mucho, preferimos pedir una tomografía que sí nos va a servir para hacer una mejor evaluación. Acá también hay una estenosis pieloureteral, si se dan cuenta, pero en este lado aparentemente hay un cálculo que no está dejando pasar la orina, no está dejando filtrar la orina. Y en esta imagen, si se fijan, está hipervascularizada. Esta es la silueta renal, se ve, ¿no? Y esto, ven un redondito, ese es un tumor renal. Ya no sé si es grande, pero es un tumor renal. ¿Por qué? Porque los tumores tienen angiogénesis. ¿Saben qué es angiogénesis, no? Eso, crean nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Esa es angiogénesis, donde está remarcado. Ya, entonces, en estos casos sí solíamos solicitar. Actualmente, para mí sigue siendo uno de los mejores estudios para hacer una evaluación postquirúrgica o hacer un seguimiento al paciente para una estenosis pieloureteral, pero que ya se haya operado, ¿no? Entonces, para que no lo vuelvas a operar o no lo sigas operando, hacer un seguimiento.
la pelvis del riñón es muy similar a las vejigas, a los globos, ¿no? Tú las inflas, cuanto más días lo dejas inflado, sueltas el aire y queda bombado, hecho bolsa, lo mismo, ¿ya? Entonces, muy pocas veces vuelven a su estado normal, pero cuando ya ha estado mucho tiempo así, entonces se quedan así dilatados. Esta es otra imagen donde igual hay una estenosis periureteral a ese nivel. Este es un megaudéter, posiblemente un reflujo vesicoureteral, unos obstructivos. Fíjense cómo es un megaudéter. Este es un doble sistema colector. Si se dan cuenta, enseguida les voy a explicar una imagen con tomografía que es doble sistema colector, pero hay como dos entradas, ¿no?, al uréter. Este es un ureterocele. El ureterocele, si se dan cuenta, aquí es como una cabecita de cebolla o una cabeza de cobra, también se llama cabeza de cobra, se llama, que es el ureterocele es un quiste, una formación quística en la porción terminal del uretero, ¿ya? Entonces es como así, acomodado como ven, y a veces acá puede haber unos, puede ser que no esté pasando muy bien la orina y que haya acúmulo de sedimento, y muchas veces se puede formar piedras a este nivel, ¿no? Entonces hay que evaluar bien, porque si ustedes anteriormente lo que hacíamos era entrar endoscópicamente y desecharlo al ureterocele. Como es como un quiste, le sacabas la cabeza y ya solucionaba el problema. Pero actualmente no. ¿Por qué? Porque ha habido muchos pacientes que tú le destechas, le sacas, y ¿qué favorece? Que la orina refluya de nuevo, ¿no? Entonces le estás sacando como su válvula, entonces la orina puede, entonces en esos casos hay que tener cuidado. Esta igual, esta es una radiografía mejor tomada. Fíjense que hay una obstrucción y encima de la obstrucción está subiendo. Esto se llama hidronefrosis. De aquí en adelante, todas las imágenes que vamos a mostrar cuadros de hidronefrosis. Hidronefrosis significa que hay acúmulo de orina en el riñón. Ya está dilatado, no es lo mismo que esto, que es normal, que esto que está dilatado. ¿Por qué pasa eso? Si yo abro a este lado mi grifo, estoy con una manguera, abro el grifo, lo piso acá, no sale agua, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se va a bombar? Hacia acá, ¿no? Pero a veces el grifo suelta. Pero si no suelta, puede ser que la manguera se dilate, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Acá hay la obstrucción y encima de la obstrucción se dilata, porque el grifo es el riñón, sigue produciendo orina, ¿sí? Esa es la dosis que usaban en el tonómetro, que decía más de 50 kilogramos, 0,25 cc kilogramo peso, que lo manejan, no nosotros lo hacen. No hay menos de 6 kilogramos, un cc kilogramo, entre 60 y 50, 0.2 cc kilogramo, que es lo que nos han pasado. Variantes de la urografía. Anteriormente no se tenía tomografía, ¿no? Entonces tenían que buscar varias variantes para hacer una evaluación de la vejiga, para saber si es que tratar de generar una imagen tridimensional. Entonces, para esas cosas se trataba de hacer opciones para mejorar las imágenes, la calidad de la imagen. Una de eso está la urografía con placas precoces. Generalmente esta lo solicitaban para identificar si es que no había alguna alteración a nivel de las arterias renales, porque al minuto muy probable que se esté pintando las arterias, ¿no? Porque es por donde va a seguir. Entonces se podía solicitar al minuto las radiografías más prontas posibles posterior a la administración del contraste. La urografía parcial, pacientes que no pueden someterse a muchas radiografías o que no tienen que estar expuestas, entonces lo que indicaban era que se dispara a los 5 y posteriormente a los 30 minutos. Las urografías retardadas es lo que les decía, los pacientes que no tienen buen funcionamiento renal tardan en excretar ese riñón. Al tardar en excretar la orina, entonces condiciona a que recién a las 24 horas, 12 horas, así esté saliendo. Entonces, igual nos permite evaluar si es que ese riñón, y más que todo, si el contraste está pasando. ¿Ya? Porque yo sé que aquí no me entienden por qué les estoy diciendo. ¿Por qué me gusta a mí la urografía excretora? Porque si por decir ustedes tenían una estenosis pieloneural, ¿no? Cerrada, entonces ustedes le pedían urografía excretora, administraban el contraste y a los 15 minutos acá vacío, pero acá se acumulaba, ¿no es cierto? Llegaba hasta ahí porque esta válvula está cerrada. Entonces puede ser que ustedes, si le piden más tarde, esté recién a gotitas pasando. Entonces van a ver que el uréter está delgadito,
después de eso, ¿no? Entonces, por eso nos sirve para hacer esa evaluación. Pero en la tomografía es, justo sale el contraste hasta ahí, ¡plum!, le sacan la tomografía y ahí se acaba. No se vuelve a pedir otra tomografía a los 15 minutos, otra tomografía a los 30, otro a la hora, no se puede con la radiación química. Pero sí en la tomografía está todo lo más. Y ahora, para hacer un seguimiento en los postquirúrgicos es bueno. ¿Por qué? Porque ustedes ven que se pinta, está bombado, puede ser que a las 12 horas empiece a pintarse, y de ahí le piden más tarde y ven si ese segmento sigue filiforme o ya normalizado, ¿no? Entonces, para eso nos permite evaluar. Por eso a mí me gusta seguir viendo, no todos lo hacen. De las instituciones en la parte privada, sé que el IDI lo sigue haciendo, pero hay varios que ya no, el DBI, por ejemplo, que ya no hace, pero el IDI, tú le solicitas una urografía doctora y te lo siguen haciendo. No sé en qué lugar más hacen, ¿no? Nosotros hacemos. ¿Ustedes hacen? Allá en el francés está, ¿no? No, en el francés no está haciendo. ¿En el DBI está usando? Sí, ahí hacen. Ahí eso. La tomografía renal simple, la tomografía, cuando lo llamaban tomografía renal simple porque querían hacer lo que les decía, una imagen tridimensional. Entonces, le administraban el contraste y ponían a diferentes posiciones el colimador, todo en diferentes angulaciones, tratando de que haga una imagen tridimensional, ¿no? Entonces, para que traten de ir. La urografía por infusión, anteriormente la solicitaba, pero los pacientes que estaban con insuficiencia renal, actualmente no podemos hacer una evaluación directa, entrar endoscópicamente hasta la uretra, al uréter, revisar y botar contraste, ¿no? Que esa es la bielografía ascendente. Entras con una cámara hasta vejiga, lanzas contrastes desde ahí y se va a dibujar, ¿no? A diferencia de esto, o sea, ¿no? Es lo que les decía, cuando el paciente es alérgico, tiene efectos adversos, ustedes no le van, o tiene, ahí está en el borde de insuficiencia renal, ustedes no le van a pedir una tomografía con contraste, ¿no? Para evaluar. Lo que tienen que hacer es hacer endoscópicamente y ver cómo está, hacia qué nivel está la obstrucción, hacia qué nivel está el contraste pasando o no está pasando, ¿sí? Entonces es otra opción. Actualmente no pedimos la urografía por infusión, les diluían en solución el contraste y a goteo lento iba entrando, ¿no? Entonces, pero también estás condicionando igual al riñón de que vaya excretando y se pueda tener o favorecer su daño renal. La urografía por los pacientes alérgicos al medio de contraste, igual lo que les hacían era colocar clorfenamina y glucortisona y después de eso les colocaban el contraste, ¿no? Actualmente, si es que ustedes, el paciente les dice soy alérgico y ustedes les piden, chao, a la cárcel, ¿no? No puedes hacer la prueba o hacer experimentos, ¿no? O sea, tiene que ser a lo seguro. Anteriormente la medicina no estaba tan avanzada, entonces se trataban de hacer de darse modos para hacer una evaluación. Actualmente igual le pueden pedir un medio endoscópico con administración de contraste. La cistografía retrógrada. La cistografía retrógrada, su nombre lo dice. Cuando baja, cuando ustedes le administran el contraste ¿de dónde a dónde va? De los riñones, uréter, vejiga para afuera, ¿no? Esto es retrógrado, o sea, lo que hace es entrar con una cámara o entrar con una sondita hasta la vejiga y administrar contraste. O sea, es retrógrado, está yendo en contra de lo que normalmente se hace, ¿no? De la anatomía, de la fisiología. Entonces se les coloca una sondita y se les administra medios de contraste. ¿Sí? Tenemos la estática y la misional. La estática es una cistografía normal, donde ustedes les administran contraste. Esto generalmente se solicita cuando hay traumas vesicales. En traumas vesicales lo que se hace es colocar una sondita delgada y se le administra 250 cc de contraste, ¿no? Entonces se tiene que ver esto, la integridad de las paredes, ¿no? Entonces se les coloca en antero-posterior y también se les coloca en oblicuo, ¿no? Para ver si es que no hay ninguna forma. Ahora, ¿cuándo se solicita? Cuando hay pacientes que tienen sospecha de trauma de pelvis, ¿no? Trauma vesical, pacientes que pueden estar con hematuria, también no es de
de elección, pero se puede solicitar. Generalmente nosotros esto pedimos cuando hay sospecha de trauma vesical. Para mí hasta ahorita, mejor que sí me permite evaluar si es que hay fuga o no, justamente porque es funcional, ¿ya? O sea, ustedes lo están viendo en ese momento. Muchas veces la tomografía que hemos tenido, yo generalmente cuando hay estas sospechas de traumas o cuando hay lesiones iatrogénicas, o sea, que le han dañado la vejiga en una cirugía, entonces yo pido una cistografía y una tomografía conjuntas. ¿Por qué? Porque la cistografía me permite evaluar cómo está la integridad de las paredes y si hay fuga, recién basarme en la tomografía, porque la tomografía te va a dar un estado tridimensional. Puedes moverlo, ¿no? Lo que no te va a permitir esto. Pero en esto, cuando estás, a veces hay peditas de pérdida de orina, en las tomografías muchas veces no la ubicamos, pero en esta, ¿ya? Entonces, por eso me gusta pedir todavía cistografía miccional. Para ver si es que no hay fístulas. En el cistocele no, el cistocele es la producción de la vejiga por canal vaginal. No es un método de elección, pero sí cuando hay fístulas, cuando hay traumas, hay sospechas de que hay una fuga, ¿no? Fístulas hacia colon, fístulas hacia recto, entonces sí nos sirve para eso. Y la miccional ¿en qué consiste la miccional? Que tú le coloques en esta posición y le digas al paciente, miccione, ¿ya? Entonces, cuando la vejiga contrae, muchas veces incluso que hemos tenido pacientes que en esta ha salido normal, no había sospecha de trauma, pero está normal, y le han hecho la miccional que yo he visto, porque cuando era residente íbamos nosotros a hacer los estudios, entonces le hacías miccional y ¿por qué? Porque el detrusor contrae, hace fuerza, entonces ahí en ese momento con un chisguete veías lo que fuera, ¿no? Que eran cuando eran lesiones muy pequeñas, ¿no? Que a veces por esquilas de la sífilis del pubis produce ciertas lesiones en la vejiga. Entonces alguna vez, no sé si el doctor ha visto alguna vez, doctor, no la miccional, pero nosotros les pedimos miccional. Este método miccional, el de elección, ¿para qué se lo solicita? Para los reflujos vesicoureterales, ¿no? ¿Por qué? Porque la vejiga contrae y cuando contrae aumenta las presiones. Entonces, si hay una patología de reflujo, si la orina se va de la vejiga para los uréteres, sí me permite evaluar, porque cuando se está contrayendo, entonces la orina sube a los uréteres, lo que normalmente no debería pasar. Normalmente no debería pasar. Entonces, para eso se solicita. Este estudio normalmente yo veía que solicitaban en pediátricos. Claro. Para ellos. Es para el reflujo vesicoureteral. Sí, para el reflujo vesicoureteral, para eso pedimos, ¿no? Y a veces, generalmente hasta los 2 años, existen valvas uretrales. Mucho no nos sirve para esos estudios, ¿por qué? Porque hasta los 2 años ya se resuelve el paciente, ¿no? Entonces, antes de eso, el paciente igual, el niño no te obedece órdenes de urinario, ¿no? Pero para los reflujos vesicoureterales sí podemos hacer valvas uretrales, pero es el método de elección para los reflujos vesicoureterales. Si ustedes le dicen método de elección para el estudio de un reflujo vesicoureteral, cistografía miccional, no está miccional, no está haciendo orinar. En esta no ves un reflujo vesicoureteral, no se ve, pero cuando se está contrayendo el detrusor, se sube, ¿ya? Esta es vista de perfil, ¿no? Como se tiene que ver la integridad de la vejiga. A veces tenemos cuando hay también longitud, aprovechamos para revisar la uretra más, ¿no? Esta es la uretra. Toda la uretra para ver si es que no hay cuadros de estenosis. Pero para la uretra se llama, estas son variantes de la cistografía, ¿no? Esta todavía se usa la cistografía miccional con manometría. Esta es ideal para el reflujo, ¿no? En los pacientes que tienen reflujo, más que todo alteraciones a nivel de la vejiga, pues nosotros pedimos este estudio. ¿Sí? Es como un uroflujómetro, que ustedes le hacen orinar al paciente, uno calcula el chorro de micción, otro ves la capacidad de la vejiga porque haces un estudio de las presiones de la vejiga y te permite evaluar, aparte de eso, si es que existe residuo por miccional, si es reflujo vesicoureteral y todo.
Entonces, hasta ahora dicen que cuando se une una cistografía misional con un estudio de fluidometría más un estudio de las presiones de la vejiga, te da el 100% de eficacia en tu diagnóstico. Entonces, sí se sigue usando. La cistografía con doble medio de contraste, ¿para qué era eso? Para esto, ¿no? Tú le metías un contraste a la vejiga con su sondita y también le metías por el recto. Cuando había sospechas de cáncer de vejiga, cáncer de recto si estaba comprometido, para que tú veas el grosor de las paredes. Actualmente no se solicita porque prefieres ver una tomografía, ¿no? La cistografía con cadena, esto nos permitía evaluar, vos colocabas al paciente y vos le colocabas por encima, ¿no? Una cadena, como ese triangular, que te permitía evaluar la angulación entre la vejiga y la uretra. Esto generalmente en pacientes cuando tienen incontinencia urinaria. No la usamos, ¿no? Actualmente, pero sí se usaba para eso, porque normalmente la vejiga tiene que tener una angulación con la uretra en relación con los dedos. Cuando tienen embarazos, partos, todo, esa angulación aumenta. Entonces, al aumentar la angulación, condicionas a que pueda haber una pérdida involuntaria de orina a la realización de esfuerzos, ¿no? Que hemos hablado sobre semiología. Entonces, hacen fuerza y se van orinando. La cistografía por cistostomía, esto sí se hace todavía, le metes contraste, el paciente está con cistostomía, o sea, tiene una comunicación de la vejiga para afuera, ¿no? Ostomía. Tiene una cistostomía, entonces tú le metes el contraste por la sonda de la cistostomía y tú evalúas la capacidad de la vejiga, ¿no? Esta es la uretrografía retrógrada, es un poco pesado, ¿no? Aburrido, a mí no me gusta, ¿ya? Para darles, ¿no? Porque después en esto nos pasamos nosotros, pero darles no me gusta mucho porque lo siento muy pesado para ustedes. La uretrografía retrógrada nos permite evaluar, se coloca una sondita muy delgada de 10, 12 fusita navicular en el pene y se administra el contraste, ¿no? Lentamente. Entonces no tiene que ser mucha presión porque si hace presión obviamente van a bombar todo, entonces no va a haber un buen estudio. Entonces se administra lentamente y nos permite hacer una evaluación de la uretra peniana, vulvar, ¿no? La uretra vulvar, esta es la uretra membranosa y la uretra prostática, ¿no? Entonces esta tiene una próstata grandecita, vejiga, y aquí está la membranosa y esta es la prostática. Acá están más estudios de uretrografía retrógrada, le administran el contraste y esta de acá, esta es una estenosis de uretra, fíjense cómo está rosariada, ¿no? Y hay segmentos donde está muy obstruido. Esta es una estenosis de uretra, es como un rosario. Este es un divertículo uretral, fíjense cómo se va formando, una formación sacular. Esta es una fístula uretrocavernosa, administran el contraste y se van a los cuerpos cavernosos, el palo, ¿no? El pene. Entonces, cómo se va yendo hacia los cuerpos cavernosos. Esta es una hipertrofia prostática, fíjense en esta, desde acá para acá, es grande, ¿no? Y además, fíjense que la vejiga está metida, no está así recta, está hacia adentro. Entonces, es muy probable que sea muy grande la próstata y está empujando para acá. Este es un trauma de uretra, fíjense que se administra el contraste y miren que no hay esa integridad, ¿no? Que va pasando, ¿sí, no? Igual, miren, fíjense, acá está disminuyendo el número, ¿no? Por el crecimiento de la próstata. Ahora fíjense, aquí se administra el contraste y hay fuga de contraste, ¿no? Hay pérdida. Estas son válvulas uretrales, que es lo que les decíamos hace rato. Las válvulas uretrales son como unas crestas que se forman a nivel del cuello vesical, que los recién nacidos evitan que los recién nacidos vayan orinando, ¿no? Entonces lo que se hace es endoscópicamente entrar y tratar de sacar esas válvulas uretrales, ¿no? Para que el niño pueda orinar, porque hacen retenciones urinarias de orina y a causa de eso incluso a veces causan hidronefrosis bilateral con fallas renales pequeñitos. La cavernosografía es un estudio de los cuerpos cavernosos, se le administra contraste más papaverina. La papaverina te ayuda a producir unas secreciones posterior a la administración de la papaverina más el contraste y se van pintando los cuerpos cavernosos, ¿no? Esto es para ver si es que no existen angulaciones, la integridad de los cuerpos cavernosos. Y fíjense, ¿no? Acá hay una fístula, la misma que habíamos mostrado, cómo se administra el contraste y vamos formando los ojos. Esta es la vasovesiculografía o la leberentografía,
en el cual ustedes agarran a nivel escrotal, en el escroto, identifican el conducto deferente como una vasectomía y la sacas y a través de eso administras con una lunita de insulina, lentamente administras el contraste, entre 1 a 3 ml y van pasando, ¿no? Por acá está pasando, fíjense cómo se va pintando, incluso se van pintando las vesículas seminales y llega a nivel de pared posterior de la uretra costal, ¿no? Donde terminan los conductos eyaculares. Entonces se van pintando. Cuando ustedes, acá están, ¿cómo va pasando? Cuando ustedes solicitan esto, cuando están con pacientes que tienen azospermia, la azospermia, su nombre lo dice, no hay espermatozoides en el líquido seminal, sospechando de estenosis a nivel de los conductos deferentes, ¿no? Entonces, esto se encuentra generalmente en los pacientes que cursan con tuberculosis. Les conté de ese paciente que tenía tuberculosis. La vida es así, ¿sí? Siempre traten, la vida vuelve, ¿sí? O sea, siempre traten de hacer cosas buenas porque vuelve, todo vuelve. Como la canción, ¿no ven? Vuelve, todo vuelve, es verdad eso. Si ustedes hacen cosas buenas, pues van a volver cosas. Si hacen cosas buenas, le van a volver cosas buenas. Entonces, en este paciente, había ido varios urólogos cuando yo recién egresé. Fue al consultorio y me dice, doctor, quiero tener hijos. Ya, hasta un espermograma, y me dice, ya me hice varios. Ya, y le digo, tú te tienes que hacer los espermogramas, y no, le digo las coordenadas. Una hora, vas a recolectar acá todo, capaz no lo has recolectado bien, ya, está bien, doctor, ya, unos 5 días de abstinencia, ya, doctor. 5 días de abstinencia y vuelve a suspenderme. Entonces, estábamos hablando y le digo, ya, necesito saber tus antecedentes. ¿Tú has tenido hijos? No, pero ¿tienes hijos? No, pero ¿has tenido alguna vez hijos? Cierto, he tenido. ¿Y hace qué tiempo? Hace 20 años. Entonces, hace 20 años yo era muy joven, entonces se embarazó mi novia. Y no lo quería tener a mí, no lo quería tener porque me sentía que no iba a poder criar y todo. Entonces le hice abortar a mi novia. Entonces le hizo abortar. Y además él estaba entrando al negocio del narcotráfico, ¿ya? Entonces, por eso le hice abortar para tener seguridad y poder trabajar tranquilo. Entonces le hizo abortar y estando en el narcotráfico, le agarraron y se fue a la cárcel. Y en la cárcel, él me cuenta así, ¿no? Conoció a una mujer que le ayudaba y siempre llevaba, sin nada a cambio, le llevaba comida y todo. Obviamente sin nada a cambio. Le llevaba comida, era una de estas voluntarias, se enamoraron y quieren tener hijos y no podían. Y por eso me visitaron. En la cárcel, ¿qué hay? Tuberculosis. Ya. Entonces hay mucho hacinamiento. Entonces él en la cárcel se ve, entonces me cuenta eso. Y él, o sea, pensando en el hacinamiento, yo le digo, ¿y en la cárcel no te enfermaste de nada? No, doctor, de nada, no haces ¿verdad, doctor, que me enfermé de tuberculosis? ¿Hiciste el tratamiento? Sí. Entonces la tuberculosis debe haber producido estenosis de los conductos deferentes y no podía tener hijos. Entonces se hizo una dermatografía, entonces había fusión, no había paso y todo. Entonces le habíamos planteado, no se podía hacer porque era arrosariada, no pasaba un contraste. Entonces se le había pedido que vaya a estos centros de fertilización in vitro, entonces para que se haga. Obviamente no alcanza para eso. Entonces se quedó así. Entonces, traten de hacer siempre las cosas correctas. No, pues ya no haya entrado a la cárcel. No sé, nunca más lo voy a decir. Esta es la pilografía ascendente, la que les decía, la pilografía ascendente tiene indicaciones sencillas, ¿no? Si en el examen les pregunto que cuando se solicita una pilografía ascendente, es sencillo. Cuando hay sospecha de estenosis a nivel del uréter, cuando hay sospecha de estenosis piel-ureteral. ¿Y pero por qué elijo esto? Porque el paciente puede ser que tenga insuficiencia renal, alergia o alteraciones a los medios de contraste, muy significativos, ¿no? Entonces, si estos datos no sean, si es insuficiencia renal,
tiene alergia, tiene muchos efectos adversos al contraste, entonces ustedes no le solicitan eso, ya hemos dicho que no se solicita. ¿Qué se solicita? Una angiografía, ya, o en su libro texto creo que está como urografía ascendente, ¿no? Entonces, lo que se hace es entrar con un cistoscopio, o en este caso con un ureteroscopio hasta el uréter, se cateteriza el uréter, el meato, y se mete el medio de contraste para acá, ¿no? Entonces uno va pintando que a partir de acá está muy dilatado, muy probable que la estenosis está a este nivel. En este caso, se coloca el cistoscopio, se cateteriza con un catéter y se va pintando. Esto es lo que les decía, este es un doble sistema colector, que se ve bien. Riñón, ¿no? Es el mismo riñón, solamente que tiene doble sistema colector, o sea, son divididos, un doble sistema colector va por acá y el otro por acá, o sea, tiene dos pelvis renales. Hay completos, como en este caso, fíjense, uno, ¿ven, no? Como llegan, dos hileritos. Pero hay incompletos donde el de arriba puede ser que termine, o el de abajo puede ser que termine en uno solo y uno solo baja hasta abajo, ¿no? Pero en este son doble sistema colector completo, ¿se ve, no? De acá sale por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y llega aquí al lado. ¿No? ¿Se ve? Hay que tener cuidado cuando se hace esta administración, porque si ustedes hacen con mucha fuerza pueden producir esa vasación. Esa es una de las complicaciones, una explosión de la pelvis. Vamos a hablar de ecografía. La ecografía renal sí es muy necesaria y se debe hacer responsablemente, porque van a salir de acá y de los 40 estudiantes, 35 van a hacer en un ciclo su curso de ecografía, ¿no? Van a poner sus ecógrafos y van a empezar a hacer. Tiene que ser una información responsable. ¿Ya? ¿En qué sentido? Muchas veces no encuentran nada y por no equivocarse le ponen microlitiasis renal o arenilla renal. Esas cosas no existen. Ya no existen. Entonces, o hay o no. O hay piedra o no hay piedra. Ya no hay arenilla renal. La arenilla renal no existe. Entonces, pero si ustedes ponen arenilla renal al paciente, ya le meten en su cabeza, ¿no? Si al doctor le digo, doctor, usted tiene arenilla renal, ¿qué es lo primero que hace? Va a ir a googlear, arenilla renal, son cálculos en el riñón. ¿Y qué va a hacer? Va a ir al urólogo y le va a decir, no, estoy mal de mi riñón. Ah, ¿verdad? Porque hace 2 años ya que me duele la espalda, ¿no? Entonces ya ha creado ideas. Entonces el paciente va al consultorio y quiere hacerse una tomografía sí o sí, ¿no? O quiere que le digas que sí o sí tiene piedra, quiere escuchar que tiene piedra. Entonces, para eso, el mejor estudio para hacer una evaluación de cálculos es la tomografía abdominopélvica sin contraste. ¿Ya? Entonces se hace sin contraste y está obligado a hacerse para que le demuestres que no hay esa arenilla, ¿no? Entonces hay que ser responsables con los criterios que se van a hacer. En la ecografía tenemos zonas. Todo esto es el riñón. Tenemos una cápsula que es hiperecogénica. Tenemos otra zona que es hipoecogénica. Todo esto que es el parénquima renal, ¿no? O isoecogénico, que es el parénquima renal, que no es ni negro como esto, ni blanco como esto, ¿no? Isoecogénico. Entonces es el parénquima renal. Y tenemos la zona de la médula. ¿Ya? Entonces, que esta zona sí es hiperecogénica. Y en los niños, ya, esto acuérdense si van a hacer ecografía, en los niños siempre van a tener zonas más hiperecogénicas por dentro, porque tienen grasita en la médula renal. Y esa entre el arteria y vena tiene más grasita de lo normal que las personas adultas, que además son chiquitos. Y la ecografía va a producir una mayor luminiscencia en esas grasas. Entonces da muchas veces la impresión de que puede haber piedras a ese nivel. ¿Ya? Entonces por eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? Esta es una ecografía normal. Al centro es blanco, ¿no? Hiperecogénico. Hipoecogénico. Isoecogénico. ¿Ya? Anecoico es negro. ¿Ya? Negro. Ahora, fíjense cómo era esta imagen. Hipericogénico. Esta es la hidronefrosis. Así se ve una hidronefrosis en una ecografía. Negro por dentro. Esta es la hidronefrosis. Entonces, cuando hay hidronefrosis significa
saber si ya lo expulsó la piedra o si sigue trancado, ¿no? Si el paciente tiene dolor lumbar, tenemos que determinar si es un cólico renal, ¿no? Entonces, define en primera instancia una ecografía y en la ecografía se ve dilatado, una hidronefrosis, dilatación pielocalciácea, ¿no? Entonces, hay hidronefrosis y al haber hidronefrosis, confirmo mi diagnóstico que está con un cólico renal y que está obstruyendo el conducto, ¿no? Entonces, ya le pedirán recién una tomografía, ¿sí? El uréter es difícilmente se puede visualizar en los pacientes, a no ser que el paciente sea muy delgado, o que haya mucha dilatación, o sea, una dilatación significativa en la cual se pueda evidenciar. Pero después el uréter en personas normales, en gorditos como yo, imposible que lo vean. Ya muchas veces dicen, acá está su uréter, acá está la piedra. Nosotros venimos uno de la central obrera, doctor, con un ecografista que ya sabemos que no hace buenas ecografías, y me dice, doctor, me lo ha visto mi cálculo. Así es usted. Me duele la espalda, ve. Usted me ha dicho que no tenía nada, doctor, y mire que era una lumbar, y ahora me ha hecho el ecografista y me sacó microlitiasis más arenilla renal, y en mi uréter hay un cálculo. ¿Dónde? Acá se ve. Imagínense semejante gordote que se va a ver un uréter imposible. Su riñón no estaba hidronefrótico, primero, porque si iba a hacer un cálculo, muy probable que haya una hidronefrosis, ¿no? Aparte de eso, era obeso, se le veía, y otro, esa obesidad la condicionará lumbar. ¿Ya? Entonces, le digo, no, te hago una tomografía, no había nada. ¿Ya? Entonces, confirmar. Fíjense que igual en estas zonas, este es un quiste, es una formación anecoica, este es un quiste cortical, se llama, porque está en la corteza, ¿se ve, no? Este es un quiste simple se llama porque es negro por dentro, ¿no? Sabemos que hay líquidos anecoicos, está negro por dentro. Entonces, cuando está dentro del parénquima acá, por decir, el quiste se llama quiste parapiélico, ¿ya? Y tenemos que evaluar si es simple o complejo. Complejo llamamos cuando las paredes se ven calcificadas, cuando está septado, ¿no? Cuando hay septos en el quiste, eso se llama complicado. Pero si está así, es un quiste simple. Este es un tumor renal, fíjense. Este es el riñón isoecogénico. Y fíjense que el tumor tiene la misma característica, no es como otros riñoncitos del redondo. Se ve, esta ya es una imagen lateral y miren cómo se ve el tumor, ¿no? Entonces acá se ve el riñón, parte del riñón que hasta aquí, y de aquí para abajo hasta acá es el tumor. Así se ve un cálculo. Esta es una litiasis renal, fíjense, zonas hiperecogénicas más de lo que es debido, pero además de eso tiene sombra sónica para abajo. Todo esto es la piel, sombra sónica para abajo, ¿no? Entonces todo eso es el cálculo. La ecografía vesical nosotros siempre pedimos con residuo postmiccional. ¿Qué significa? Su nombre lo dice. Residuo postmiccional, lo mandan a orinar y posterior a la micción vuelve para evaluar cuánto de orina ha quedado en la vejiga. ¿Sí? Siempre pedimos eso en los pacientes prostáticos, para ver, puede ser que tenga una próstata de 100 gramos. ¿Cuánto pesa la próstata? Ya 20 gramos, ¿no? 20, 25, 20, 24 gramos. Ese es su peso de la próstata. Pero viene uno con 80 de próstata y orina bien, su residuo postmiccional es 0. Entonces, ¿se opera? No tiene síntomas, ¿se opera? Pero doctor, quiero operarme. Entonces, puede quedar peor que ahorita. O sea, ahorita está bien, está bien, no tiene molestia. Pero eso no significa que si la próstata está grande, no significa que se tiene que operar. Ahora, si el paciente tiene síntomas, su residuo postmiccional es elevado, generalmente el residuo postmiccional tiene que ser mayor al 10% de la totalidad de la vejiga, ¿no? Mayor el residuo mayor, que por decir tenía 200 y tiene 50 de RPM, el residuo postmiccional, RPM le llamamos, 50 de RPM, ¿está reteniendo? Sí, porque ya estamos llegando a un 25%, ¿no? Entonces, este paciente sí probablemente vaya a una síndrome, ¿sí? Vamos a ver paredes. Estas son las paredes. Normalmente las paredes de la vejiga tienen que tener entre 3 a 5 milímetros, ¿no? Entonces evaluamos el grosor de las paredes. Imágenes que sean vegetantes. Fíjense que esta es una imagen vegetante, es un tumor vesical.
Esta es una litiasis vesical. Fíjense que tiene una zona hipericogénica con suprasónica hacia abajo, ¿no? Y esto es un poder, es un botón de poder, se llama, ¿no? Entonces, ¿quiénes se han hecho ecografía acá? ¿Alguna vez? Ya, 1, 2, 3. ¿Quiénes quieren hacerse ecografía? Ya, si la siguiente consiguen una camilla acá, me hacen recuerdo, traigo mi ecógrafo y hacemos ecografía. Ya, y ahí van a ver a todos sus rostros, los que ya les corresponde. ¿Ya? Nunca he hecho la prueba en mi ecógrafo, pero también tiene prueba de poder. Esta prueba de poder es para ver el flujo de la orina, entonces se va pintando el lugar del flujo, ¿no? O poder, que son los últimos ecógrafos. Esta es una ecografía testicular, normalmente igual tiene la misma forma, ¿no? El testículo tiene la misma forma que del riñón, isoecogénico, no tiene ninguna, es una imagen homogénea, no tiene heterogeneidad en ningún segmento, pero ya este es un testículo normal. Ya cuando hay heterogeneidad se volverá así, fíjense, ¿no? Zonas, fíjense, delimitadas. Estas son formaciones anecoicas dentro del testículo, que son quistes testiculares. Normalmente el epidídimo es poco representativo, pero cuando está muy significativo, podemos estar frente a una epididimitis, ¿no? El epidídimo está muy inflamado. Este es un tumor testicular. Fíjense, pero este es un trauma testicular. Fíjense cómo lo han lesionado en forma de cruz. Ya, santa sepultura, porque comía, ¿vale? No, entonces este paciente es un trauma testicular. Entonces eso va a retirar. Este es un tumor testicular seminomatoso, tiene estas características. El tumor testicular. Solo vamos a hacer ecografía abdominal, no testicular, ¿ya? Ese día. Entonces fíjense que tiene esas características. Y este es un varicocele. ¿Ya? Así se ve, este es al Doppler, fíjense cómo se ven las venas, ¿no? Tortuosas. Y este es un tumor testicular. Pero este tumor testicular, fíjense que son imágenes heterogéneas, como esto. Hay que hacer una diferenciación de una tuberculosis. ¿Ya? La tuberculosis también se ve de esa característica. ¿Sí? Les voy a mostrar ahí, cuando avancemos tuberculosis, cómo se ve, ¿ya? La ecografía uretral, pocos hacen la ecografía de pene, ¿ya? Y bien hecha, incluso pocos hacen la ecografía testicular y bien hecha, ¿ya? Hay gente que lo hace muy bien, yo mando al DMI, manda al CRI, el CRI, una doctora Araníbal, que hace muy bien sus ecografías testiculares, ¿ya? O sea, yo creo que confío más en mi mano que en su mano de ella que en mi mano para hacer ecografías testiculares. Hace muy buenas ecografías, tiene mucho criterio, me imagino. Tiene buena mano para hacer ecografías, ¿ya? Testicular. Y también hace peniana, no todos hacen ecografías penianas. La ecografía uretral, si bien nos puede ayudar a esto, necesitas mucha destreza del ecografista que te lo va a evaluar, ¿no? Entonces, fíjense, este es el lumen de la uretra y fíjense aquí hay un estenosis uretral. Entonces necesitas mucha destreza para hacer esa evaluación. Esta es una ecografía prostática. Vamos a hacer el sábado, vamos a hacer una ecografía prostática, pero abdominal, no transrectal, no se emocionen. Entonces solamente abdominal. Entonces esta ecografía abdominal, lo que nosotros trazamos son tres datos: un transverso, antero-posterior y longitudinal. ¿Ya? O sea, son los tres trazos: transverso, longitudinal y antero-posterior. ¿Ya? Entonces son los tres trazos que van a ser para determinar. Los tres trazos que hacen se multiplican por una constante y actualmente ya viene multiplicado. Ustedes hacen los trazos y ya directamente los hacen y te dan el volumen aproximado de la próstata, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen eso, tienes que sumar, multiplicar y eso te permite hacer una evaluación y tienes que multiplicarlo por una constante que es 0.523.
es esa constante que tienes. Esta es una ecografía transrectal, fíjense, el transductor es diferente, ¿no? Entonces, esta sí nos sirve tanto para hacer una evaluación del tamaño de la próstata, no me gusta. Supuestamente es más exacta, a mi experiencia no la solicito, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta me ayuda a saber si voy a hacer una cirugía endoscópica o abierta fácilmente. ¿Por qué? Porque esta es una próstata cristiana en el sentido de que no hay tanto, pero hay algunas que tienen impronta que son muy levantados, entonces esos más, si fuera muy grande, yo me iría para una cirugía abierta, ¿no? A diferencia de una cirugía endoscópica. Esta, si es que fuera obstructiva, le haría endoscopia, porque no tiene mucha impronta próstata, ¿ya? Más que todo la transrectal sí nos sirve para ver estas nodulaciones, próstatas heterogéneas con nodulaciones hipoheterogéneas, ¿ya? Tomografía. La tomografía, tenemos tomografías sin contraste y tomografías con contraste, ¿no? En urología, tomografías abdominopélvicas, sin y con, ¿ya? Sin contraste, ¿cuándo solicitamos? Solicitamos cuando hay sospecha o evidencia de litiasis renal y de vías urinarias. Para eso es el gold estándar para hacer evaluación de litiasis, ¿sí? No se solicita con contraste, a no ser que ustedes estén dudando del trayecto del uréter, sea muy dudoso, entonces comparar una con contraste con una sin contraste, ¿sí? Las dos tendrían que ver, pero después no es un método estándar. ¿Por qué? Fíjense qué color es el hueso, blanco. ¿Qué color es la piel? Blanco. ¿Y qué color es el contraste? Blanco. Ya, entonces por eso no es un método de elección, ¿sí? Esta es la piedrita, ¿no? El cálculo, acá se ve contraste, pero fíjense que está ya el contraste, ya está, todavía no ha llegado a la parte, parecía que no llega a la parte parenquima, pero ya está excretada, pero acá se ve bien parénquimo, ¿no? Acá está la tomografía, no se ve piedras. Es una tomografía con cortes coronales, ¿no? Donde se ve piedra, cálculo, ¿no? Y cálculo. Esta es una tomografía sin contraste, fíjense, cálculo. Y esta es una ecografía donde hay un quiste renal, fíjense, es una bien redondeada, ¿no? Una zona, aquí ya no vemos hipoecogénico y perecogénico, sino aquí vemos densidades, ¿ya? Entonces, el hueso tiene una densidad más o menos de 1200 unidades Samsung, ¿no? Entonces oscilan entre 1000, 1200, 1300 unidades Samsung. El hueso tiene 1200 unidades Samsung, 1100 a 1200 unidades Samsung, ¿ya? Entonces, de densidad. El riñón tiene una densidad de 30 a 40 unidades Samsung, ¿sí? Entonces, el quiste es líquido, tiene que tener más baja densidad, unos 10, 5, 10 unidades Samsung. Mayor a 20 ya no es líquido. Y si es que tiene calcificaciones, ¿no? Ahora, si esto tiene 40 unidades Samsung, es igual que el riñón, entonces es muy probable que sea. ¿Cómo es el riñón? ¿Sólido o líquido? Sólido, entonces esto también será sólido, ¿no? Entonces, nosotros en tomografías vemos de acuerdo a las densidades que se vayan. Acá también hay un quiste, ¿no? Fíjense, ¿no? Ayer de un colega me llama y me dice, Mauricio, me va a ver a mí, por favor, a las 4 de la mañana. Muy buen colega, o sea, de esos amigos que cuando le pides ayuda, ¿no? Esos son amigos, ¿no? Cuando alguien pides ayuda y te dice, espérame un momento, ahorita vengo, agarra su celular y te empieza, realmente ese quiere ayudar. Pero cuando te dice, ¿qué ayúdame? Ya te lo voy a hablar, sí, no, yo te aviso. Pero cuando realmente te quieren ayudar, él lo hace, ¿ya? Entonces, a las 4:30 me llama de la mañana y me dice, Mauricio, pero a mi hijo, por favor, está mal, 15 años. Cuando son niños, te rompen el corazón, 15 añitos. Hoy he tenido, no era un quiste, pero era una hidronefrosis severa, que tenía, no se ve acá el intestino, pero por decir, todo este riñón derecho ocupaba todo esto y estito de esas intestinales. O sea, todo la hidronefrosis severa que ha causado, me parece que debe ser una estenosis pielolateral,
que ha condicionado que ella se dilate tanto el riñón que sus asas intestinales lo tienen. Entonces, el muchacho, su papá se pone a llorar porque ya daba pena. A veces a los niños les tildamos de mentirosos. Este se está inventando. El año pasado dejó de jugar fútbol, le encantaba y dice que juega bien fútbol. Le encantaba jugar fútbol y de repente le dijo, no papá, yo no quiero jugar fútbol. Nadie sabía por qué. Le dijeron, ya entonces haz kickboxing. Ya. Y no papá, no quiero jugar kickboxing, no me gusta, no papá, ya. Anda al gimnasio. Y dice que después del gimnasio le veían, le habían visto, le habían pedido el laboratorio, no sabía nada, y le decían, es tu mañudera, le decían, tendría que revisar tu mañudera. Y miren, ya lo debe tener años eso, ¿no? Está muy hidronefrótico, solamente extinto de asas intestinales, o sea, sumamente desfalco. Y se palpa, ¿no? Todo eso. Entonces, eso, obviamente hay que operarlo, pero lamentablemente se han dado cuenta cuando el niño le han hecho una ecografía de control, porque está con una influenza. O sea, no lo podemos operar, tiene que salir de la influenza. Yo quería operarlo hoy día, no íbamos a tener clases, porque es como les digo, es un médico que realmente te pide, o sea, cuando tú le pides ayuda, sí te la dan. Y pocos hacen eso, porque la mayoría les gusta pedir, pero cuando realmente le pides ayuda, nadie te ayuda. ¿Ya? Entonces, lo iba a suceder porque no trabajo los sábados normalmente, pero iba a ir a operar al hospital por el hijo. Y lamentablemente está con influenza, nadie quiere meterle al quirófano, tenemos que echar un cirujano más porque debe estar pegado a esas intestinales, todo. Entonces no nos puede entrar al quirófano, pero muchas veces no sabemos cuándo le meteremos. ¿Ya? En este caso tendría que sacar el veno. Claro, hay que sacarlo, ¿no? Por vía anterior, porque como tuvieron mucho poder, hay que desprender de esas intestinas de peritoneo, que va a ser complicado, y todo eso se tiene que venir. Nosotros hemos superado así un gordito, pero era grande, ya mayor, él tenía entre 40 y 50 años con mi amigo, José Montero, y él decía, es cristiana, me decía, y le decía, no es cristiana, profesor, nos va a dar trabajo. A ver, le metimos y estaba pegada a esas intestinas, igual, arrancado, pero hasta aquí, hasta mitad del abdomen. ¿Ya? Entonces entramos y estaba muy adherido al intestino, entonces hemos tenido que llamar a un cirujano más para que nos ayude a decolectar más que todo intestino, ¿no? Porque te lo llevas intestino, ¿no? Sale asas, terminas con los tomillos, es desastroso, ¿no? Entonces tenemos que entrar con hay que hacer nefrectomía anterior para decorar todo y sacar eso. Y de ese paciente que operamos, lamentablemente salió un cáncer. ¿Ya? Entonces, probablemente le haya tenido un proceso obstructivo o la cronicidad de la lesión le condicionó un cáncer. Entonces, tiene un cáncer de células renales. Y ahora esperemos que el muchacho solamente sea hidronefrosis y pueda salir con eso, ¿no? Con un riñón se vive, no hay problema. Esta es una urotomografía. La urotomografía es un estudio contrastado, ¿ya? Esta es la imagen tridimensional que te da el 3D, ¿no? Esta es la reconstrucción que llamamos. Entonces, si te das cuenta, es una belleza, ¿no? Como te lo limita riñón, la vejiga, la agarras, la puedes mover de un lado a otro lado, entonces te da una imagen tridimensional de que es. Este es un doble sistema colector que capaz acá, les decía más adelante, vamos a ver, acá sí se nota bien, donde una atrofia renal derecha, y el izquierdo tiene un doble sistema colector. Fíjense, este es un riñón, pero tiene cálices superior y tiene un cáliz que los inferiores se juntan y van a formar. Este es un doble sistema colector completo, ¿no? Los incompletos generalmente se forman en un uréter y terminan en vejiga, ¿no? Pero este termina con dos uréteres. Aquí hay una ley que es la de Weidenmeyer, en la cual te dice que el de arriba termina abajo y el de abajo termina arriba, ¿no? Que hemos tenido varios pacientes con esto que hemos operado. Gracias a Dios está bien, pero sí que hemos operado esto, ¿no? ¿Qué es esta imagen? Esta es su reconstrucción, esta es la misma. La angiotomografía es para ver, justamente ella me hablaba en vascular, me dice que tenía un aneurisma de la arteria renal y que le habían dicho muy probable que sea de nacimiento, que era de 2.8, me dijo él. Entonces, generalmente nos sirve para ver estos estudios, ¿no? Las arterias renales, vasos. Cuando solicitamos esto, cuando fíjense cómo se delimita, ¿no? Cuando hay tumores y cuando hay sospecha de que puede haber un compromiso de las arterias o venas. Entonces, nos ayuda a diferenciar la distancia entre el tumor y esa zona. A veces la solicitan para hacer embolizaciones, ¿no?
Antes de eso les hacen las embolizaciones. Estas son las embolizaciones, generalmente les cateterizan la femoral, la braquial, entonces entran y en circunvasía y lanzan émbolos a lugares de los tumores. Ubican en lugar del tumor, lanzan un émbolo para que se tape ese sector, disminuya la circulación y el tumor vaya achicado. Y muchas veces terminen operando, ¿no? Y porque a veces puede causar con la embolización esa masa, si es muy